A ver, el nivel de ideologización en este texto y de tergiversación de los hechos es realmente deshonestidad intelectual total, porque esta gente es académica y esta gente sabe bien lo que está diciendo. Por Mm. más ideología, por más sesgo ideológico que ellos quieran impregnarle esta obra, y perdón por la dureza, Jorge, pero a mí me parece que esto es una estafa intelectual, realmente un texto No, así, sí, ¿no? igual yo cuando leía, que hay mucho de esas, yo puse ese párrafo otra vez a modo de muestra, pero ahí se repite prácticamente a lo largo de todo el libro Ujú. esos términos: la supuesta civilización cristiana, la supuesta lucha contra la subversión, la presunta acción subversiva, el marxismo entre comillas, ¿no? Ese tipo de códigos de escritura que revelan mucho, digamos, o pretenden revelar mucho. Muy buenos días a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta y en esta ocasión voy a estar conversando con Jorge Martínez, periodista del diario La Prensa. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, Pablo. Gracias por la invitación. Muy bien, Jorge. Para todos los que especialmente son de Argentina, sabrán que hubo todo un proceso de infiltración comunista y una guerra civil muy cruenta durante los años fines del 60 y durante toda la década del 70. Y en relación a eso, acaba de salir publicado un primer tomo de un estudio que tiene que ver con la relación entre la Iglesia Católica y todo este proceso entre el año 1966 y 1983. La verdad los hará libres. Y por esa razón quiero invitar a Jorge, si nos puedes contar un poco de tu trabajo y ahí se va a entender bien por qué voy a hablar contigo sobre este libro. ¿Cuál es tu trabajo actual? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo soy periodista, trabajo en el diario La Prensa hace ya bastante tiempo y desde hace más o menos 9 años estoy en la sección cultura del diario, por lo cual es bastante común que me toque leer libros y comentarlos, hacer notas o reseñas o entrevistas eh, eh, relacionados con las publicaciones, las novedades o incluso no solo novedades también, pero relacionados con el mundo editorial o cultural o literario. Y en ese contexto es que preparé esa nota a la que te refieres y a ese libro, ¿no? Que es reciente. Ujú. Eh, es una muy buena crítica, me parece, sobre este estudio. Pero si nos pudieses hacer darnos un pantallazo de qué son las cosas realmente que notaste en esta obra, especialmente qué grandes falencias o qué aciertos ha tenido, o si hay una tendencia ideológica en imponer una cierta narrativa, una cierta versión de esa historia. Bueno, sí, eso es básicamente lo que noté y lo que señalé en el Ujú, artículo. Hay una especie de, digamos, sumisión a una manera de entender lo que ocurrió en los años 70, a lo que se suele llamar como el relato de los años 70. eh, y en el libro está bastante presente, eso no se despega, no toma distancia de esa interpretación de manera clara. Hay algunos testimonios que van en contradicción con esa línea, pero mayormente la posición que toma el libro o los autores o los coordinadores de la obra es tomar como válida la interpretación de esa época, que ya viene con un sesgo. Y en el caso específico del papel de la Iglesia, referido sobre todo a los comienzos de ese proceso, que corresponden más bien a los años 60 y no tanto a los años 70, hay una resistencia a criticar o a señalar con toda claridad el papel que le correspondieron a sacerdotes o a miembros de la iglesia, sacerdotes religiosos o laicos, en la gestación de
eso que ellos llaman procesos de violencia o espiral de violencia. Yo creo que en línea con ese relato que ya está establecido, la razón de esa resistencia es que, bueno, eso los obligaría a cuestionar posiciones que están en una línea que hoy diríamos progresista o una línea de izquierda o una línea, digamos, aperturista o de renovación de la Iglesia, a partir, sobre todo, del Concilio Vaticano II. Yo creo que hay una historia, una secuencia que ellos en general no quieren, un camino por el que no quieren ir, que conduce en último destino hacia ese momento, el momento del Concilio Vaticano, y de la situación interna de la Iglesia que se vivió en ese momento, como expresión de una, supongo yo, entiendo yo, una discrepancia, una división interna muy profunda de la Iglesia, en la que la Iglesia en algún sentido sigue todavía. Ujú, ujú. Y dentro de esa discrepancia, ¿a qué actores o qué grupos ideológicos o dónde se paraban ideológicamente según tu entender? Los distintos actores que manifiestan esta pugna, por así decir, interna dentro de la iglesia. Bueno, según lo que queda registrado en el libro, Ujú, eh, básicamente ellos señalan dos líneas, digamos, la línea que es esta que se puede llamar de renovación, eh, a partir de lo que surgió del Concilio Vaticano II, pero que tuvo otras derivaciones, que llevaron incluso hasta el apoyo a la lucha armada o a las ujú, organizaciones políticas, ya sea de línea socialista o de línea peronista, siempre bajo el manto de la idea de revolución o liberación. Eso por un lado. Y por el otro, lo que ellos identifican como militarismo o integrismo o nacional catolicismo, entre otros términos, que también este término no lo usan ellos, pero uno podría llamar tradicionalistas en algún sentido, o conservadores, como se les suele llamar más comúnmente, eh, que resistieron en dos planos, digamos. Fueron en un principio reacios o escépticos en algún sentido a las indicaciones que derivaron del Concilio Vaticano II, por un lado, y por el otro fueron ciertamente, rechazaron esa deriva que a partir de ese concepto de reforma, de renovación, condujo hasta el aprobar la lucha armada, las organizaciones guerrilleras, ujú, la identificación política con una u otra línea siempre en la izquierda, ya sea socialista o peronista revolucionaria. Básicamente serían esos los dos. ujú. Ellos hablan de que posiblemente fueran grupos minoritarios en ambos casos, con una mayoría en el centro, digamos, que no se orientaba ni hacia un lado ni hacia el otro, ¿no? Pero es una táctica de poner como extremo una posición, bueno, por un lado, tal vez la posición marxista de la teología de la liberación, pero poner como un extremo esa reacción que buscaba defender básicamente la doctrina y la tradición de la misma iglesia, ¿no? Un poquito. Claro, eso es lo que he visto ahora, sobre todo, Ujú, suena un poco extraño, a mí ujú, me sonó un poco extraño, pero también pensándolo mientras lo leía y conversando con alguna gente, incluso después de publicada la nota, eh, que ellos que ellos reflejaran esa tensión de esa manera, dice mucho sobre la situación de la iglesia, la evolución de la iglesia desde entonces hasta hoy. ujú, Evidentemente, lo que antes se consideraba eh, lo que podría ser una ortodoxia o la tradición o lo establecido o lo que la iglesia debía decir y defender, ujú, frente a esas nuevas visiones, a esas supuestas renovaciones, se invirtió. Evidentemente, claro. los que estaban en los márgenes en aquel entonces, hoy claramente conforman la línea directiva, las jerarquías, la línea interpretativa de la iglesia. Su, sus aportes académicos o intelectuales están vinculados con esa línea, por lo que se desprende de este libro y sus autores, que son todos o bien sacerdotes o religiosas o laicos,
con formación religiosa o formación teológica y con formación académica claramente establecida, ¿no? Ujú, Sí, ujú. evidentemente hubo ahí una alteración, se dio vuelta la tortilla, digamos, ¿no? Evidentemente pasó eso. Y alguien me dijo, lo comentó por ahí públicamente, lo que se consideraba la iglesia clandestina en algún momento, para citar un libro muy Claro, revelador de ese momento, es hoy la iglesia oficial. Yo creo que hay mucho de eso. claro, claro, claro. Bueno, y obviamente para quienes no conozcan el trabajo de grandes pensadores católicos del momento que realmente padecieron en carne propia, incluso como el caso de Sakeri, autor de este libro, La Iglesia Clandestina, que denunciaron la infiltración marxista. Pero una de las cosas, cuando yo decía recién, parece de un libro cargado de un tinte ideológico bastante profundo, es que según varios comentarios, incluso el tuyo que publicaste en la prensa, se nota un sesgo ideológico al momento de relativizar el desempeño que cumplieron personas de la iglesia en lo que fue la lucha revolucionaria o la lucha marxista. Por darte un ejemplo, en el libro sobre la vida de Carlos Sakeri, escrito por José Hernández, que en paz descanse, yo recuerdo haber leído ahí que él cuenta de su propia experiencia, que habían grupos de personas de la iglesia, religiosos, sacerdotes, monjas, que llevaban a grupos de jóvenes de Buenos Aires hacia el norte, hacia el Chaco, hacia Formosa, donde se les prometía, vamos a ir a hacer una misión, a evangelizar, pero ahí se les lavaba la cabeza y se los volvía revolucionarios, ¿no? Era prédica marxista, básicamente, de incorporación a grupos terroristas, porque eso es algo que hay que decirlo, me parece. Muchos terroristas y grupos armados salieron del seno de grupos católicos en esa época. ¿Y por qué crees que se busca relativizar ese desempeño, ¿no? de lo que fue el progresismo y la teología de la liberación? ¿Crees, Jorge, que es un intentar lavarse las manos de parte de la iglesia o tratar de lavarle las manos no a la iglesia en cuanto, vamos a decir, institución, em, cuerpo místico de Cristo, sino a la iglesia en cuanto a la jerarquía de ese momento, ¿no? Y el rol que tuvo en el proceso de violencia. Bueno, yo creo que un poco por lo que dije al comienzo, me parece Ujú, que hay una aceptación de un discurso, de un relato, de una explicación que ya quedó bastante establecida aquí en Argentina, quizá en buena parte de América Latina o buena parte del mundo, sobre qué pasó en ese momento. Y resumiéndolo, simplificándolo así bestialmente, sobre quiénes fueron los buenos y los malos. Digamos. Yo creo que ellos, un poco por eso, un poco porque hay una especie, interpreto yo, ¿no? No es difícil ponerse en la mente de los otros, pero yo interpreto que hay un condicionamiento, hay quizá una aceptación de eso, pero el condicionamiento también es una forma de intimidación del otro lado, digamos, ¿no? Quien se salga de esa línea y tenga cierto nivel, cierta presencia pública, cierta aspiración a tener presencia pública, se arriesga a recibir distintas formas de castigo, digamos, ¿no? De marginación, de condena pública, condena en las redes sociales, condena de políticos, de organizaciones de derechos humanos, etcétera, ¿no? Eh, por otro lado, yo creo que también es probable, en función de ese relato que está tan arraigado, que ellos, los autores, tienden a pensar que eso no fue esencialmente malo. Esa etapa, esa participación de religiosos, a la que en el libro, si bien no se niega todo esto que vos decís, se lo presenta como la expresión de esos afanes de renovación, de adaptación, de reforma de la iglesia, en una época en la que había vientos de cambio. O sea, ese tipo de expresiones se usan mucho, claro. son muy, digamos, como decís vos, lavan mucho, eluden otros términos y adoptan estos términos que son más bien vagos, más bien ambiguos, más bien inofensivos, eh, y no se establece la relación entre uno y otro. Digamos. Es cierto que hubo todo ese afán de cambio en distintos lugares, pero no necesariamente eso, digamos, se debe aceptar como bueno Ujú. o como condenable que terminara
asesinar a alguien, tomar un pueblo, secuestrar a alguien y pedir dinero. Bueno, todas el rosario de acciones de las bandas guerrilleras que empezaron a gestarse en ese momento, en los años 60, y que tuvieron su mayor desarrollo en los años 70. Yo creo que queda claro que está también un último factor, me parece a mí, porque el libro abarca todo el periodo, sobre todo el segundo tomo, que yo no leí todavía. Y ese periodo también incluye la reacción, que fue la represión, que fue la respuesta del Estado argentino en distintos momentos, incluso después del golpe, pero también antes del golpe del 76, hubo una reacción armada, organizada desde el Estado contra esa amenaza guerrillera y revolucionaria. Como esa amenaza, también en función de este relato, quedó como la expresión última del mal encarnado, del mal del que no se puede discutir, del que no se puede relativizar, todo lo otro parece, en comparación con eso, menos malo, menos agresivo, menos amenazante, menos peligroso, y hasta incluso bueno, digamos, ¿no? Esa es yo creo que por esos tres factores me parece que operan en este libro, pero también en la explicación que tiene mucha gente de esa época, que queda como atada a ese tipo de esquemas, ¿no? que ya tiene muchos años de circulación y mucha presencia, sobre todo en los medios académicos y en los medios de prensa, ¿no? O sea que básicamente lo que han hecho es un acomodarse al mundo y al relato que se quiere imponer, porque, por ejemplo, a mí me parece inconcebible de que no se haga una valoración moral de ciertas acciones. Si me permitís, voy a poner una frase aquí del libro. En algunos casos, jóvenes cristianos con inquietudes hacia la vida religiosa hicieron un proceso personal en el que sintieron que la radicalidad del Evangelio les pedía la opción por la lucha armada en pro de la liberación de los pobres. O sea, esto es una locura total, ¿no? Bueno, esa frase la puse, la Ujú. transcribí textual a modo de ejemplo de esta posición que estamos conversando, ¿no? Es eso, los adjetivos que usan, los términos que eligen, la manera de presentar, porque eso encabeza un apartado sobre el papel directo ya en organizaciones armadas de ciertos religiosos seminaristas, sobre todo, y algunos sacerdotes, que ellos otra vez no niegan esa participación, no niegan esos nombres, pero la enumeración que hacen, que no sé si es completa, pero Claro. incluye varios casos, también ahí en el texto se dice que eran integrantes de montoneros, del Ejército Revolucionario del Pueblo, que en muchos casos habían o dejado el seminario o dejado el sacerdocio en algunos casos, otros no, pero su vinculación con estas organizaciones era explícito también. Tampoco es algo que corresponde al mundo de los organismos de inteligencia, ¿no? En su momento ya había sido explicitado esa participación. Aún así, la frase que antecede ese apartado es esa, que, digamos, es totalmente comprensiva, es totalmente suave, se los trata por los adjetivos y por las palabras que se usan. Digamos, ¿quién podría negarse a algo así, ¿no? Aparentemente, si eso Claro. fue lo que ocurrió, digamos, ¿qué de malo habría en eso, ¿no? Pero bueno, evidentemente no fue eso, o fue algo más que eso. Si ese fue el origen, si esa fue la motivación inicial, después terminó en otra cosa, muy distinta, muy alejada del Evangelio, muy alejada de Cristo, muy alejada de la Iglesia, de lo que siempre predicó la Iglesia. Es eso. Y suena más aún, obviamente, tratar de justificar, bueno, es la conciencia de ellos, la conciencia, su interpretación del Evangelio los llevó a eso, pero lo que a mí me parece también de muy, en el campo en Argentina decimos de mala leche, en el ambiente académico podríamos decir es realmente una falta de honestidad enorme que al momento de hacer una crítica a los movimientos guerrilleros, tercermundistas, teología de la liberación, usan de críticas que son favorables a estos grupos y al momento de criticar al otro polo opuesto, según estas personas del nacionalismo católico, usan un sesgo crítico muy grande, usan a autores que van directamente a atacar, nunca ni siquiera, salvo tal vez alguna excepción, citan directamente libros de Sakeri, libros de Padre Membiel, libros de
Vejelonch, Villarino, por ejemplo, Mm. o si lo citan son sacados de contexto. Eso me parece una falta de deshonestidad enorme que tira por la borda este libro, ¿no? Si yo leo un libro y los autores citan deshonestamente, yo me doy cuenta de eso, este libro pierde toda autoridad intelectual y académica para mí. Sí, eso se nota mucho en esos dos sectores que dijimos, en los que ellos dividen esa etapa, sobre todo en el mundo específicamente de sacerdotes, del sacerdocio o de religiosas. Con a unos les dan la palabra, resumiéndolo, para decirlo breve, son testimonios directos de ellos a lo largo del tiempo, incluso posterior a la Ujú, época, porque muchos han sobrevivido, algunos ya fallecieron, pero después de esa época. Y a los otros, mayormente, casi todas las fuentes que usan son fuentes de, otra vez, trabajos académicos seculares mayormente, recientes, y no hay tampoco un trabajo directo sobre las obras de ellos, y mucho menos hay testimonios o entrevistas de gente de ese sector que sigue viva, que me consta que sigue viva, claro. y nos consta mucho que siguen vivos, que podrían haber hablado, podrían haber aportado su aclaración, su Ujú, justificación, como ocurre con el otro sector. El ujú, otro sector es esencialmente el del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, ¿no? Ese es el grupo en el que ellos ponen especial atención en explicarlos, en desarrollar su historia, sus matices, sus discrepancias internas, que también las hubo. Ahí sí dedican un espacio extenso y con testimonios directos, o de obras que a su vez tomaron antes testimonios directos de estos integrantes de ese movimiento, algo que no ocurre en el otro. En el otro, si bien se citan pasajes de una u otra obra, siempre a partir de esta mirada que ya parte de la decisión y de la vocación ujú. de cuestionarlos, de ponerlos, digamos, rechazar su argumentación general o sus casos, sus denuncias específicas, que ocurre sobre todo con el caso de Carlos Aqueri, que me sorprendió mucho, porque si yo tuviera que pensar en la época, alguien al que es difícil cuestionarlo, no tanto por su obra en sí, que es la iglesia clandestina, a la que ellos dedican un espacio considerable, relativamente considerable de manera crítica, pero me refiero a su vida, a su testimonio de vida. Es alguien Claro. que, después de haber escrito ese libro, criticando y denunciando en el comienzo al movimiento de sacerdotes del tercer mundo, 5 años después fue asesinado, Ujú, pagó con su vida eso y otras valentías de él en esa época, ¿no? 2 años antes, un año y medio antes de que se diera el golpe del 76. Es decir, es muy difícil, me sorprendió realmente, me sorprende todavía, que se tomara incluso a Sakeri como una persona a cuestionar, a revisar. Por ahí quizá ellos dirán que no es un cuestionamiento, ellos tratan de revisarlo, de rever esa obra, la obra clave de él, la iglesia clandestina, pero prácticamente no se dice nada del destino final de él. No se lo niega, aparece mencionado, pero eso yo también lo pongo ahí en la crítica, es cómo es que esa suerte final que le ujú. tuvo que correr él, no incide en nada en lo que hizo antes, no explica, no da para una interpretación mayor, para una reflexión mayor, más profunda. Él fue asesinado el mismo año que el padre Carlos Mujica, por ejemplo, meses después, ¿no? Claro, siendo que obviamente Carlos Aqueri fue un signo de los tiempos y fue tal vez, yo me animaría a decir, sin dudar ni poder dudar, que fue uno de los hombres más importantes, al menos de su época en la Argentina. Y si vamos a hablar desde el punto de vista al menos del ambiente católico, fue un Mm. gigante, una persona que dejó un impacto muy grande donde pasó, porque aquí en Canadá, donde él estudió y enseñó, yo me he encontrado con personas que fueron sus alumnos o lo conocieron y no podían entender nunca por qué lo asesinaron a Carlos Aqueri, por este impacto que él causaba en las personas. Eso me lo dijo una alumna de ella nunca entendió por qué lo asesinaron, siendo que aquí en Canadá los comunistas, los de izquierda, le tenían terror a Carlos Aqueri. Ellos me lo Mm. dijeron durante toda la revolución del 68, todo lo que ocurrió en Quebec. Y, y ciertamente que fue un hombre, sin lugar a dudas, que murió
no solamente por su pensamiento, por sus obras, sino que murió principalmente por su fe. Yo eso lo puedo asegurar, de que ese hombre es un mártir, realmente, y ese hombre debería ser el orgullo de los católicos y debería ser el orgullo de la iglesia y de la jerarquía. Por fin, una iglesia poblada de inútiles, gobernada por inútiles, que de repente salga un Saccheri, es un regalo de Dios, inmerecido para la Argentina. Y hacer una cosa como han hecho, me parece a mí, estos autores, es una canallada total, si es que se puede, eh, realmente, si tuviésemos que catalogar eso, me parece, al menos así lo veo yo realmente. Hacer una valorización crítica, donde obviamente lo que ellos, me parece a mí, me dirá Jorge, lo que hacen es tratar de limpiar las manos, lavar las manos de la iglesia en todo lo que ocurrió después con ese proceso, siendo que todos los ataques y bombas y muertos, todo ocurrió antes, en su mayoría del proceso del 76, pero sin embargo tratan de buscar algún tipo de chivo expiatorio, y ese chivo expiatorio lo encuentran en Saccheri, lo encuentran en Gelons Villarino, lo encuentran en el padre San, que todavía está en vida, es una eminencia, ni lo entrevistaron, está en Carlos Saccheri realmente, y, y por otra parte tratar de lavar las manos también a todos aquellos que fueron parte de esos movimientos guerrilleros que causaron y estuvieron involucrados en muchos de los 21.000 atentados que hubieron en esa época, ¿no? Como un interés ideológico muy grande de, de favorecer a un grupo, ¿no? Sí. No, eso, lo de Saccheri es muy llamativo. También me dejó pensando, me deja pensando. Uno trata siempre de ver motivaciones más allá, tal vez, ¿no? Pero queda claro que la idea de que él es un mártir ciertamente no es la que sostiene la Iglesia argentina hoy por hoy. Yo creo que yo lo interpreté así, digamos, Claro. esa inclusión, ese desarrollo en el libro, en ese libro que fue pedido por el episcopado, que fue aprobado y que tiene la bendición de la Iglesia argentina, es un indicio que todos los que pensamos en ese martirio y lo entendemos que fue un martirio, ciertamente nos da la muestra de que ellos no lo consideran así, y toda posible causa Ujú. de beatificación o canonización evidentemente no va a tener el apoyo de la Iglesia argentina. Entiendo, porque la manera en que aparece el incluido, de algún modo, yo diría hasta un poco apresurado también, digamos, incluirlo en una especie de ente que favoreció el militarismo que vino después, digamos, un poco es esa una especie de ideólogo de esa línea, cuando en realidad su obra y su desarrollo y su trabajo no tuvo esa línea. Sí fue muy crítico de la deriva revolucionaria de la Iglesia, y cuestionador del papel de la izquierda, del socialismo y del marxismo dentro de la Iglesia, Ujú, y ujú. advirtió sobre eso. Claro. Pero nada en su obra, nada en su vida indica que él hubiera favorecido una acción armada directa de parte de él o de su gente contra otro sector. No Claro. hubo nada de eso. Y repito que él murió, fue asesinado un año y medio más o menos antes de que se diera el golpe de Estado. Ujú, ujú. O sea que, ¿Y qué conclusión hay, por ejemplo, contra los sacerdotes religiosos muy involucrados en la iglesia, que sí tuvieron que ver con todo el clima de violencia y el proceso armado, tratando de invitar a la revolución, al socialismo, por ejemplo? Porque esos personajes están y tienen nombre y apellido, están sus obras, están los testimonios, lo que hicieron. ¿Qué valoración se hace? Por un lado se critica a Saccheri, pero ¿qué se dice con respecto a estos personajes, por ejemplo, que tanto daño y tanto mal le hicieron a la Argentina? no, bueno, uno que es muy conocido, que es el padre Jorge Adur, que llegó a ser capellán del ejército montonero, según su propia definición, que fue pública en su momento, que la propia banda lo informó incluso en una carta enviada al Vaticano, que eso figura en el segundo tomo, se lo alcancé a verlo. Eh, el relato de su vida, su trayectoria, en general son todos relatos breves, a pesar de que es una obra muy larga, muy extensa. Ahí está dividida y abarca tantos temas que cada aspecto
termina siendo breve, ¿no? A pesar de la extensión de la obra. Se enumera una biografía, digamos, no hay mucho más que eso en ese caso, y la introducción a ese apartado es ese párrafo que vos publicaste recién, que compartiste recién. Esa línea, esas 3 líneas dan comienzo a ese apartado en el que está Jorge Adul también, entre otros. Hay otros, mayormente seminaristas. Después se aclaran mucho cuando hablan del movimiento de sacerdotes por el tercer mundo. Se preocupan de aclarar que fue una minoría dentro del grupo la que tomó las armas, la que integró organizaciones armadas. Es decir, hacen esa aclaración. No abarcan este otro territorio mucho más ambiguo, mucho más peligroso, mucho más dañino quizá, que fue el de esos que vos mencionás, que de algún modo empujaron o llevaron o arrastraron a mucha más gente efectivamente hacia la lucha armada, sin que ellos la practicaran, ¿no? Eso hubo mucho, y ellos no lo dicen así, digamos, nítidamente. Se dice todo con este lenguaje más comprensivo, más ambiguo, más difuso, enmarcado en un contexto que favorecía ese tipo de actividades o de empeños o de anhelos, ¿no? También se usa esa expresión, donde algunos, bueno, llegaron más lejos y tomaron las armas eventualmente, pero no hay en los casos en los que se admite eso, no se lo niega, pero se lo señala como algo más, digamos, no como algo Claro. específicamente condenable o rechazable. Ujú. Siempre se trata de explicar eso. Los que estuvieron de ese lado del conflicto, digamos. No Ujú. pasa así con nosotros. Digamos. Los otros son Claro. más duros, cuando hablan de los capellanes militares, del padre Membiel, del monseñor Tortolo, del monseñor Bonamín. Ahí los términos son un poco más duros, los adjetivos son más claros, son más contundentes. Se hace un balance crítico de ellos, que en los otros casos no es unívoco, ni es terminante, ni es concreto. Ujú. Se manifiesta así la discrepancia, la diferencia. Claro. A ver, hay otra cosa, si me permite, Jorge, voy a poner un texto largo aquí en pantalla, pero para que el público más o menos entienda a veces el nivel de ideologización con el cual se mueven algunos de estos autores. Estábamos en una época mal llamada Guerra Fría. ¿Por qué yo voy a decir mal llamada Guerra Fría? Pues fue una guerra caliente. Sí, habrá sido Guerra Fría en el norte de Canadá, donde no se tiró un tiro, pero en la Argentina, en Nicaragua, en El Salvador, en Perú, en Chile, en el África, en Vietnam, fue una guerra calentísima entre las grandes potencias eh, que estaban obviamente en una lucha geopolítica a nivel mundial, eh, y que esto no es ninguna conspiración. De cualquier persona, cualquier estudiador serio de esa época se dará cuenta de lo que yo estoy diciendo no es una conspiración. ¿No? Era una lucha realmente muy fuerte, que se llevó lamentablemente miles de víctimas, pero era una lucha también en la cual muchos pelearon por ideales. Algunos de ideales eran ideales realmente perversos, como el del imponer el marxismo, el socialismo en nuestros países. Miren cómo terminó Cuba. Y en otros era simplemente defender a sus países de este ataque ideológico que se iba a materializar como una futura Cuba en muchos de nuestros países. Y por eso muchas personas dieron su vida, se sacrificaron todo. Hay personas hoy en día que perdieron sus familiares, cuántas personas, incluso civiles inocentes, que fueron víctimas de esta guerra. Y que a mí me parece una vergüenza tratar de minimizar eso que pasó, tratarlo como una teoría de la conspiración. Porque voy a poner este párrafo que obviamente lo conoces bien, Jorge, pero para nuestros oyentes, los que nos están viendo, miren esto. Esto me parece de una deshonestidad tremenda. En el periodo que estudiamos, imperaba la firme convicción de que la Unión Soviética comandaba un plan para apoderarse del mundo occidental. ¿Sí? Una convicción de que la Unión Soviética tenía un plan, como si esto fuera una teoría de la conspiración, mediante el apoyo a partidos, movimientos o agrupaciones que enfrentaran a las autoridades establecidas. Esto es un hecho, no es ninguna cuestión imaginaria eso. Tanto en Jan Husset como en muchos católicos contrarrevolucionarios arriba presentados, detrás de cualquier intento de reforma del sistema capitalista, de reivindicación de la causa de los pobres, de anhelo de cambio social,
late el influjo ideológico y político del comunismo internacional que intentaba minar los cimientos mismos de la supuesta civilización occidental y cristiana. Miren esto, es supuesto, ¿no?, que hay una civilización o que ha existido una civilización occidental y cristiana. Esto, que a la distancia de medio siglo nos parece una cosmovisión impregnada de rasgos paranoicos. A esto cualquier persona con sentido común, cualquier persona estudiosa que conoce la época, que alguien venga supuestamente en un estilo académico a decirnos que esta es una teoría de la conspiración, una paranoia, me parece que la paranoia no sé quién la tiene aquí, ¿no? Y dice, constituía un tormentoso clima de época cuyo influjo se integró como un acervo ideológico en la cultura política y eclesial. En este clima de ideas y de pasiones, marcado por un paradigma católico contrarrevolucionario, no faltaron sacerdotes que contribuyeron a la formación de los militares argentinos que protagonizaron el terrorismo de Estado. A ver, el nivel de ideologización en este texto y de tergiversación de los hechos es realmente deshonestidad intelectual total, porque esta gente es académica y esta gente sabe bien lo que está diciendo. Por más ideología, por más sesgo ideológico que ellos quieran impregnarle esta obra, y perdón por la dureza, Jorge, pero a mí me parece que esto es una estafa intelectual, realmente un texto No, sí, así, ¿no? igual yo cuando leía, que hay mucho de esas, yo puse ese párrafo otra vez a modo de muestra, pero ahí se repite prácticamente a lo largo de todo el libro Ujú. esos términos, la supuesta civilización cristiana, la supuesta lucha contra la subversión, la presunta acción subversiva, el marxismo entre comillas, ¿no? Ese tipo de códigos de escritura que revelan mucho, digamos, o pretenden revelar mucho. Yo entiendo que puede ser eso, puede ser una ideologización, pero también vuelvo a lo anterior, yo creo que ellos están ya embebidos de ese marco cultural, de marco mental, posiblemente que crean eso, yo creo que son personas que tienen la convicción de que el comunismo fue una especie de fantasma, de que la lucha contra el comunismo fue totalmente ficticia, fue inventada, de que no fue nunca una amenaza, de que Ujú. nunca hubo un peligro ahí, de que nunca hubo, de que la Unión Soviética, claro, como ya no existe, como se cayó, parece como que hubiera sido siempre así, un poder endeble, un poder débil, un poder que en cualquier momento hubiera caído, y bueno, eso en el fondo también yo pensaba inicialmente que hay una ignorancia histórica por un lado y un déficit también del método de trabajo histórico, ¿no? Porque Claro. obviamente hoy nos parece así en algún sentido, pues ya hace 30 años que cayó la Unión Soviética, pero hay que situarse en esa época, en ese momento, con información que ahora sí está disponible. Ese es otro tema, que hoy por hoy el que quiera, saliendo de la situación de América Latina o específicamente de Argentina o incluso de la iglesia en ese momento en Argentina, si uno estudia hoy por hoy la historia del comunismo, la historia mundial del comunismo, la historia de su apoyo a movimientos revolucionarios, la historia sobre todo de las operaciones de inteligencia del comunismo en el siglo Claro. XX, no encuentra nada de paranoico, nada de ficticio, nada de agrandado en eso, todo lo contrario, queda todo confirmado y mucho más que confirmado. Esas sospechas, Ujú. esa Ujú. supuesta paranoia está recontra confirmada. Bueno, pensemos Sí, en la infiltración, perdón, pero pensemos en la infiltración de la KGB dentro de la misma iglesia, dentro del Vaticano, dentro de los seminarios, dentro de la jerarquía, como a mí me parece, Jorge, que esto realmente, sí, como dices, con todo el material que tenemos hoy disponible, es una ignorancia culpable. Es una sí. mezcla, yo lo voy a decir así, es una mezcla de ignorancia culpable. Si es por ignorancia, es ignorancia culpable, porque no tienen justificación para ignorar eso. Y si no es ignorancia, esto es canallada y es deshonestidad intelectual realmente lo que están haciendo con esto. ¿No? Porque mira, Jorge, a mí me gustan mucho los libros, me gusta mucho la historia, pero no me gusta que un libro que te vende historia te esté vendiendo gato por liebre y especialmente cuando sea en nombre de la iglesia y cuyo título es La verdad os hará libres. ¿Qué verdad realmente? ¿Qué verdad nos va a hacer libre en esto? ¿No? Cuando es un libro que es con solo lo que venimos mencionando, lo que nos ha contado, los textos que he puesto en pantalla, es un libro realmente profundamente
ideológico. Mm. Sí, es cierto eso lo del título, que lamentablemente eh, no se cumple. Una vez más, por esta ruina en la que estamos dando vuelta hace 40 años con ese tema de los 70, que es no contar toda la verdad, ¿no? Es otra vez lo mismo, siempre es desde otro ángulo, con otros autores, con otras generaciones, ya, pero siempre caemos tropezamos con la misma piedra, que es Ujú, contar solo una parte o tomar como verdaderos o como fiables, confiables, el testimonio de partes interesadas. Que esencialmente así se construyó la historia que sabemos o que nos cuentan en los años 70, tiene esa marca, ese déficit. Y el libro este no lo salva en el sector que se ocupa, en el aspecto específico que trata, más bien que sigue por esa misma senda, por, ya queda a criterio de cada uno saber las razones y los motivos, pero bueno, no cumple con ese mandato del título, ujú, que es un mandato mucho más profundo que para cualquier persona, ¿no? Siendo cristianos, claro. eh, no lo cumplen, no están a la altura de, esa, de esa frase, ¿no? De esa Ujú. expresión. Como conclusión final, dirías que es un libro escrito a la medida de lo que personas totalmente ideologizadas que fueron parte de esa época, pensemos hoy en día los grandes actores de estos grupos de derechos humanos, pensemos en todos los ideólogos de la guerrilla y todos los ideólogos que hoy en día tratan de justificar culturalmente la guerrilla de los 70. Es un libro escrito a la medida de lo que ellos quisiesen escuchar? Y sí, ciertamente, eso es lo primero que uno piensa, ¿no? Esa es esas personas que vos mencionás ejercen una especie de policía del pensamiento, ¿no? Ujú, Todavía la siguen ejerciendo. Si bien ahí hay se ha debilitado hasta cierto punto su poder, en distintos ámbitos se escuchan más voces que no van en esa línea exactamente, o que aportan nueva información, o que tratan de completar ese relato para que no sea enteramente deformado. Pero ese poder persiste y se manifiesta en los medios de comunicación, se manifiesta en los medios académicos, se manifiesta también en la política, se manifiesta a través de leyes. Bueno, hay distintas leyes o proyectos de leyes que van en esa línea, ¿no? La noción misma de negacionismo, por ejemplo, que es claro, una trampa absoluta, apunta en esa dirección, ¿no? Es decir, ellos llaman negacionismo, o se va a llamar negacionismo, o se está llamando negacionismo a todo el que afirma algo, en realidad, no el que niega, sino el que afirma que claro. hubo una guerrilla, por ejemplo. O si siguiéramos con lo del libro, puede ser negacionista el que afirma que el comunismo fue una amenaza, por ejemplo. Es ese juego orwelliano de dar vuelta a las palabras, dar vuelta a los conceptos, bueno, estamos acostumbrados a eso y en ese ámbito creo que uno debe entender este libro. Pero también insisto con esto, yo creo que eh, apostaría que no es tanto un condicionamiento que existe, sino posiblemente haya una convicción de mucha gente. Ujú, El proceso fue más allá todavía, no es solamente algo que se dice por conveniencia, por temor, por intimidación, sino que es algo que ya ha sido asimilado. Y esa es la historia en la que ellos se mueven, esa es la explicación histórica que ellos tomaron como válida, y a partir de ahí sale este libro, o salen otras obras, o salen... claro. Y eso también posiblemente abarque a buena parte de la iglesia también, digamos, ¿no? Ujú, Y no solo referida a esa época, ¿no? claro. Se produjo y se está produciendo un cambio mucho más profundo de lo que uno cree, en el que este tipo de obras no desentonen en la iglesia de hoy, en la iglesia argentina o la Ujú, iglesia universal. Y eso por ahí es más alarmante todavía, quizás sea lo más alarmante de todo en relación claro. con el libro. Pero bueno, Bueno, básicamente en esta batalla cultural quien se está imponiendo son los herederos ideológicos, ¿no es cierto?, de toda ese progresismo marxista de los 70 que hoy se va transformando en ecologismo, ideología de género, Agenda 2030, y que en definitiva están imponiendo un relato, ¿no? Como decía, bueno, y eso es lo peor de todo, cuando se sí, impone una manera de ver la realidad, donde se cambian las categorías mentales, la batalla cultural es muy claro quién la está ganando. y sí, es una prueba más
de cómo se está librando ese combate o esa disputa y, bueno, no desentona con, Ujú. con ese desarrollo, digamos. Claro, y lo terrible que es un libro que ha sido encargado por la misma conferencia episcopal, un libro que tergiversa la historia, es un libro con gran tendencia ideológica a justificar el actuar de grupos armados guerrilleros, que tiende a condenar a aquellos que lucharon por su patria, que lucharon también por su fe, que sufrieron, que padecieron a veces con su propia muerte el martirio por manifestar su fe católica. Y por eso a mí me parece que es una traición, pero es importante que la gente lo sepa. Este canal, Jorge, yo lo que intento hacer, así como tu suplemento de cultura, que me gusta leer mucho siempre, los artículos que se publican en la prensa me parecen más que interesantes realmente. Y gracias también, aprovecho para agradecerte que más de una vez se han citado mis obras y eso realmente me lleva a dar gracias porque son muy pocas las personas en el ámbito del periodismo en lengua española que valoran el trabajo que muchos estamos haciendo, ¿no? Así que el hecho de que hayan valorado mi trabajo y mis libros y hayan publicado incluso críticas a, a mis libros, yo agradezco de corazón realmente, Jorge. Y por otra parte, bueno, este es un canal de formación y yo a la gente no me gusta que les mientan, que los deformen y lo peor de todo, que usen un versículo del Evangelio para meter una mentira. Eso me parece una canallada total. Así que gracias, Jorge, por compartir tu conocimiento, tu crítica a este libro y nuevamente a mi disposición, obviamente, para todo lo que necesites y adelante con el gran trabajo que estás realizando en la edición de cultura del diario La Prensa. Bueno, te agradezco por tus palabras muy generosas y una vez más te agradezco por esta posibilidad de conversar sobre estos temas. Muy bien, muchas gracias. Entonces, voy a poner aquí en la descripción, los comentarios, las redes sociales para que lo sigan a Jorge por Twitter. Muchas gracias nuevamente. Aquí estaba hablando junto a Jorge Martínez y el libro sobre la verdad, los aralibres, la Iglesia Católica en el espiral de la violencia argentina 1966-1983, tomo 1. Y en cuanto salgan el tomo 2 y 3, Jorge, te invitaré nuevamente para hablar de continuar esta conversación. Así que muchas gracias. Gracias. Todo el trabajo que realizo en este canal es gracias a la generosidad y apoyo de cada uno de ustedes. Así que si quieres colaborar para que pueda continuar ofreciendo cursos gratuitos y videos de formación sobre distintos temas de actualidad, te quiero invitar a que me apoyes ya sea como miembro especial de este canal o por medio de una suscripción en Patreon. Muchas gracias y hasta la próxima.